Tremendo hombre del Señor. Y allí estábamos. Pues primero cuando estábamos en Valleca, pues buscamos una iglesia. Mi hija me llevó a una iglesia. Allí pues había un pastor brasileño. Allí íbamos. Pues al llegar ahora aquí a Madrid, pues buscábamos. Y también pues en Valleca encontramos a una pastora dominicana. Allí estábamos visitando, pero estaba muy lejos, muy distante, 3 metros. Pues buscamos una más cercana. Esa nos quedaba caminando a pies como a 15. Pero tomando el autobús en 5 minutos. Y aconteció que cerraron la iglesia. Pero todo obra para bien. Dirá usted que cierren la iglesia, hermana. Usted va a decir que eso obró para bien. Bueno, a mí me obró para bien. Porque allí digo, pero yo voy a investigar y voy a llamar al reverendo José Manuel de la Rosa, quien es el tesorero a nivel nacional de la República Dominicana de Asamblea de Iglesia Cristiana. Y cuando le digo a él, pastor, pero dígame, es que no hay Asamblea Cristiana. Dice, pero mire, hermana, yo soy amigo del representante allá, el supervisor. Así es que lo voy a poner en contacto, inmediatamente lo voy a poner. Y ahí me puse en contacto con nuestro hermano Torre. Que Dios bendiga a su supervisor o representante que tienen de Asamblea de Iglesia Cristiana. Tremendo hombre del Señor. Inmediatamente, pues, se puso de acuerdo conmigo. Porque en una ocasión, pues, estando en Valleca, me presentaron una hermana y quedó de llamarme y no me llamó. Sin embargo, este siervo, mire, inmediatamente se puso en contacto conmigo. Y gloria a Dios por esto. Alabanza al Señor que puedo estar. Decía un hermano, siéntase como en su casa. Digo, no, hermano, en la casa a veces uno está desordenado. Yo me siento en la casa del Señor. Me siento con mi gente. Sí, Señor. Me siento con mi gente. Qué bueno. Y así el siervo, pues, nos recomendó esa preciosa del Señor y de ese siervo. Que el Señor, pues, ella es mi pastora aquí. Sí, Señor. Nuestra hermana Marta. Pues ya tengo 3 pastores. Sí. Nuestro hermano Giovanni Martí, quien es relacionador público del presbiterio allí de la zona este, ya que está dividido el circuito en 2 zonas, este y oeste, pues él es el relacionador público. Y su esposa, nuestra hermana Marcia, la secretaria del presbiterio. Pues bien, gracias al Señor, pues por estos pastores que Dios nos ha permitido. Y quiero decirle algo. Gracias también a nuestra hermana, le decía, por permitirme este lugar, este sagrado lugar. Y no pedirme credencial. Pero qué bonito que donde quiera que usted y yo vamos, pues nos conocen como cristianos. Escuchamos algo en la escuela dominical, pero viene siendo lo mismo que seguidor de Cristo. Mire, donde quiera que usted y yo lleguemos. El esposo mío me dice, pero di lo que tú eres. Sierva de Jesucristo. Sí, Señor. Pero por la gracia del Señor, y estoy presentando esto por algo. Por la gracia del Señor, soy licenciada, predicadora.
misionera del Señor por más de 50 años. Ahora el licenciado predicador, eso viene de etapa en etapa. O sea, eso no es que crecemos así, sino que comenzamos, ¿verdad? Comenzamos pequeños y vamos creciendo hasta llegar a ese grado ministerial, el cual pues conservo por más de 50 años, por la gracia del Señor. ¿Y sabe qué pasó? Por lo que no podemos descuidarnos, tenemos que estar atentos, que esto hay que renovarlo. Hay que renovarlo. Por 4 años. Del 21 al 25. Pues ¿sabe qué pasó? Que me pasé y no estuve atenta a la renovación, y somos personas ordenadas y con reglas que cumplir. Pues tuve que buscar los dólares que me tocaba buscar para la renovación y mi recargo o mi mora, o cómo decirle, por mi retraso tuve que pagar para la renovación. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero yo no pude decirle, pero mira, yo tengo 50 y pico de años siendo misionera y recibiendo mi carnet. Yo tuve que pagar lo que costaba la renovación y lo que tenía que pagar por yo no estar atenta. Por no estar atento. Y casi ya estoy predicando. Pero yo le dije a la pastora, dígame, pastora, el tiempo que me toca estar. Pero bien, mi esposo va a predicar conmigo. Hubo un ministro que yo conocí hace más de 50 años, de Asamblea de Iglesia Cristiana de Puerto Rico. Y ese hermano, cuando predicaba, era 2 horas que duraba predicando. 2 horas. Pero su esposa, él le dijo, si tú ves que yo me estoy alargando, tú me vas a decir, amén, amén. Pero cuando tú digas amén, solamente amén, es que siga. Es que siga. Pero cuando tú veas que yo me estoy alargando, álame el saco. Dime amén, amén. Y esos fueron los hermanos Carraquillo. No sé si alguno aquí ha oído hablar de los hermanos Carraquillo en Asamblea de Iglesia Cristiana. Si alguno va a Puerto Rico alguna vez y visita Betania Primera de Asamblea de Iglesia Cristiana, el fundador fue ese hermano Carraquillo, el cual tiene una historia que no se la voy a contar. Como me queda todavía un mes y pico aquí en el país, pues Dios me dará la oportunidad de poderle contar la historia de ese hermano. Pero solo le voy a dejar un avance, solamente. Le voy a dejar un avance. Ese era un siervo del Señor. Ahorita hablaron de alguien que estaba soltero por ahí. Ese era un joven del Señor. Y llegó el momento que quiso casarse. Pero hay que tener cuidado con lo que usted le pide al Señor. Tiene que tener mucho cuidado. Pero él
le dijo al Señor, mira Señor, yo voy a poner esa silla ahí. Yo no sé si usted ha oído esa historia, porque a veces se escuchan historias y creen que son cuentos. Esa fue una historia real. Le conocí a él y conocí a su esposa. Lamenté cuando él partió con el Señor y también cuando partió su esposa. Y le dijo, mira Señor, ya tengo mi casita preparada. Yo voy a poner esa silla ahí. Y la que se siente ahí, esa va a ser mi esposa. Y unos hermanos de la iglesia sacaron una canción. De todas partes venían muchas a visitarlo, pero ninguna se sentaba en aquel lugar. Hasta que un día lo visitó una misionera y en la silla se sentó a practicar. ¿Qué cosa? Iban muchas y ninguna se sentaba. Pero un día llegó un grupito y entre ese grupito de jóvenes, una señora muy mayor. Y la que se sentó ahí fue la mayor. Pero le voy a dejar la historia ahí. Alabanza al nombre para que se interese después y quiera que le cuente la historia. Y fueron unos grandes ministros de la iglesia Asamblea de Iglesia Cristiana. Pues vine al Señor de 12 años, casi para 13. Y ya, pues, para 61 años sirviendo al Señor, Ebenezer. Hasta aquí Dios ha sido conmigo. Y en esta tarde, ya quizás usted dirá, pues ya usted ha estado predicando y hay un tema por ahí. Pero antes le tenía miedo a predicar. Pero le prometí a Dios algo. Lo que me gustaba era cantar para el Señor, dar serenata, no sé, aquí ya quizás no, algunos conocen lo que es serenata, era coger guitarra, bandoleón y comenzar a las 12 de la noche y amanecer en los barrios cantando alabanza al Señor en los pueblos. Pude estar en Higüey, allí de una vez preparaba un grupo y a caminar, un lugar que le llama Higüey, allá en la República Dominicana. Los dominicanos sí saben, y quizá otro, pues, de qué pueblo le estoy hablando. Si iba a La Victoria, de donde soy, un lugar llamado La Victoria en República Dominicana, hay una cárcel allá que le llaman La Victoria, pero hay un pueblo y yo soy de ese pueblo, La Victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Y le prometí al Señor, pues mira Señor, voy a obedecer, voy a cantar y voy a predicar. Antes sí, era con instrumento y solo tengo algo, y es que ya casi no me aprendo las canciones de hoy. Cuando dirigí un devocional, me pareció que vi un himnario el día pasado. Allí pues se comenzaba cantando cántico del himnario. Y yo, sí señor, pero no va a ser del himnario. Bueno, himno del himnario. Pues ¿qué sucede? Que hoy casi, y le voy a hacer una encomienda, como dicen, casi los músicos de hoy a mí no me alcanzan. A mí no me alcanzan.
Pero ustedes que ahí van a comenzar música, aprendan bien para cuando yo vuelva. Para cuando yo vuelva me acompañen. Porque las canciones que canto son las de ayer. De hoy son bonitas, pero no me las aprendo. Así que, y yo comienzo predicando de esa manera. Quiero decirle que después que la sierva me puso esta responsabilidad, he estado siendo desvelada como 3 o 4 noches sin dormir, Dios tratando conmigo. Así es que desde que comienzo a cantar, ya Dios está tratando con usted. Ya estoy predicando. Porque donde quiera que he ido, el Señor, cuando me dan esta responsabilidad, me da la cita bíblica y me da la canción o las canciones. Yo tengo 2 canciones. La primera es Peregrina soy. Peregrina soy. Pero yo la canto a capela, por si acaso. Y la segunda, Pensando en ti. Alabanza al nombre del Señor. Gloria a Dios. Peregrina soy. Gloria a Dios. Y no quiero vivir en esta tierra. Tengo un hogar. Quiero llegar al cielo. Ya voy a descansar. Quiero mirar su rostro de amor. Señor, yo quiero llegar. Residiré en el lugar donde los años no se cuentan. Quiero, Señor, yo quiero que me ayude a llegar. Pero si usted se lo sabe, quiero llegar al cielo. Ya voy a descansar. Yo quiero mirar su rostro de amor. Señor, yo quiero llegar. Quiero entrar, sí Señor, a la tierra prometido. Y yo allí, ya no voy a tener casi los 74 años que voy a tener. Y yo estaré donde los años no se cuentan. Quiero llegar al cielo. Ya voy a descansar. Yo quiero mirar su rostro de amor. Señor, yo quiero llegar.
Señor, yo quiero entrar. Señor, yo quiero llegar. Sí, Señor. Pero para llegar allí, tenemos que hacer lo que dice la segunda canción para leer la escritura. La segunda canción, pensando en ti. Muchas veces me desvelo yo en mi lecho, pensando en ti, Señor, pensando en ti. Jehová, pienso y digo, si estaré yo preparada para entrar a la gloria celestial, si se lo sabe. Pero si hay algo que estorbe, oh Señor, quítalos tú con tu poder, quítalo tú, Jehová. Pero si hay algo que estorbe mi camino, quítalo tú con tu poder, quítalos tú. Es cierto que hay momentos en que los días son tan oscuros. Sí, Señor. Y me pregunto, ¿por qué será? ¿Por qué será? Señor, como que se ve que todo ha terminado por el momento. Y clamo al cielo, me responde mi Señor. Cante conmigo. Pero si hay algo que estorbe, oh Señor, quítalos tú con tu poder, quítalo tú, Jehová. Pero si hay algo que estorben en mi camino, quítalos tú con tu poder, quítalos tú. Vamos de pie, vamos a tener unos versos de la palabra en esta tarde. Alabanza al nombre del Señor. Alabanza al nombre del Señor. Tenemos dos citas bíblicas. Bien. Alabanza al nombre del Señor. Maravilloso su nombre. Es en Efesios y Apocalipsis. Bendito sea su nombre. Efesios 5, 14 al 17. Es la primera cita que tenemos. Bendito el nombre del Señor. 14 al 17. La primera cita
Luego la segunda está en Apocalipsis 2 hasta el 4. Leemos en el Efesios 5, 14 al 17. Alabanza al nombre del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Apocalipsis 2. Alabanza al nombre del Señor. Amén. Apocalipsis 2, verso 2 al 4. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La pastora y su esposo me van a presentar al Señor, y toda la iglesia da gracias por estas palabras que hemos leído. Padre, en el nombre de Jesús. Bendito su nombre. Poderoso, he aquí tu hija. Úsala, Señor, como tú sabes hacerlo. Tú conoces la necesidad de tu Alabanza al pueblo. nombre del Señor. Señor, y las personas que van a escuchar luego esta palabra, esos corazones necesitados. Alabanza al nombre del Señor. Ministra luz, Señor, a través de ella. Espíritu Santo, tú, Alabanza a tu a través nombre. de este mensaje. En el Alabanza nombre de a tu Jesús. nombre. Amén y amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Bien. Pueden sentarse. La hermana Agustina Rojas de Matos, el que le salude, que salude a toda la iglesia. Tiene un apodo que me dejara mi padre, y que a la edad que tengo, 73, casi para 74, dice que las damas no dicen sus años, pero soy presidenta, que aquí le llaman ya de evento, de festejo de la iglesia, el cual pues, aún estando aquí, me dejaron en el puesto. Pues es un placer decir mis años, porque vine jovencita y gracias a él por mis años que me ha dado. No conozco una pasita que no sean las de la cajita. Ve, allá venden una cajita pequeña de pasa, hermana Pasita. Tenía como 6 muchachos y no se le había antojado ponerle su apodo. Pero él dijo: si nace hembra le pongo Pasita, y si nace varón le pongo Pasita. Por su gracia ahí nací yo. Bendito sea el nombre del Señor. Pues tenemos un tema para esta tarde. Gloria a Dios. Aprovechando bien el tiempo. Y usted va a ser como Matías, no el de la Biblia. Usted va a ser como Matías. Aprovechate, Matías, que esto no se ve todo el día. O sea,
Había una mesa de comida y Matías parece que pasaba mucha hambre, mucho trabajo. No había visto mucha comida, pero ese día todos decían un texto bíblico y Matías se inventó un texto. Matías 120, 130. Aprovechate, Matías, que esto no se ve todo el día. Y como el hermano Pasita no va a estar todo el día aquí, vamos a estar atentos, vamos a aprovechar el tiempo. Porque estamos en este camino para aprovechar el tiempo. Alguien decía, esta no, pero otra banca. Esas bancas son muy duras para venir a perder el tiempo. Pero miren, Rosa de Sarón está aprovechando el tiempo. Sí, Señor. Sí, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y en esta tarde vamos a hablar un poquitito de la iglesia de Éfeso. Vamos a hablar de Dios, de la iglesia de Éfeso y de la hermana Agustina. Un poquitito. Y como por más que yo quiera, esos años llegan acompañados, esos años no llegan solos, llegan acompañados. Ya yo no puedo grabar tanto como los jóvenes. Y entonces escribimos algo. Sí, Señor. Y hemos escrito algo por aquí. Sí. Dios es bueno, Dios es bueno. Bien. Tema aprovechando el tiempo. Vamos a ver. Aprovechando bien, hacer uso del buen tiempo que Dios nos da, no desperdiciarlo en cosas sin valor o en pecado. En griego, esa palabra dice, la idea es de rendir o redimir el tiempo. Sí, Señor, sacarle el mayor provecho. Usarlo sabiamente para obedecer a Dios, hacer el bien y crecer espiritualmente. En otras palabras, vivir con propósito, porque los días son malos y el tiempo es muy corto. Es un llamado a ser prudente, activo y consciente del valor que tiene cada día. Gloria a Jesús. Hay que aprovechar el tiempo con todas estas cualidades. Esta iglesia de Éfeso, que el apóstol Pablo, estando preso en Roma, le escribe y les da el consejo de Dios. Era una iglesia que, a pesar de ser una iglesia firme, fiel y activa, pero escuchemos. Sin embargo, el apóstol tiene que despertar, tiene que levantarse de lo muerto. O sea, era una iglesia firme, fiel, activa, pero a pesar de eso, el apóstol Pablo le da el consejo, estando aún preso en Roma, le llama a la atención que tenían que despertar del sueño en que estaban, que tenían que levantarse de los muertos. Me dirá usted, pero yo estoy despierto, pero yo estoy vivo. Pero a veces parecemos que estamos vivos y estamos muertos. Se leía una escritura ahorita de 10 vírgenes.
¿Y quién iba a decir que ahí habían 5 que no estaban preparadas? Porque ellas estaban aparentemente muy parecidas. Todas tenían lámpara, todas estaban, o sea, eran parecidas. Dice aquí que habiendo pasado aproximadamente de 30 a 35 años, ahora vuelve, o sea, de esta iglesia a ser fundada, la iglesia de Éfeso, ahora vuelve el Señor, porque amaba a esta iglesia. Ahora vuelve el Señor a amonestarle. En Apocalipsis 2, del 2 al 4, allí está reconociendo su valor, su trabajo. Le está dando su reconocimiento. O sea, todo esto está bien. Pero tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. Ese hermano Carraquillo que yo le mencionaba a ustedes, una vez predicó como 2 horas allá en San Cristóbal. Los dominicanos saben de dónde le estoy hablando. En la Bethesda. Ahí era que se daban las convenciones. Ahora no. Ahora viene la convención mundial y será en Escondido Baní, un centro bastante amplio. Dios ha dado a la Asamblea Cristiana allí. Pero antes en la Bethesda, en San Cristóbal, y ese siervo predicando, él decía que la iglesia tenga bonito banco. Eso es bueno. Que la iglesia tenga un bonito coro como ya se está a formar. Eso es bueno. Que la iglesia tenga músicos como ya se van a formar. Eso es bueno. Todo eso es bueno. Y tomaba ese pasillo de esa iglesia desde el púlpito hasta el final. Lo que necesita la iglesia de hoy es el poder del Espíritu Santo. Sí, Señor. Todo eso es bueno. Pero necesita tener el poder del Espíritu Santo. No como decía yo en la escuela bíblica de ese hermano que se fue porque él no había sido bautizado con el Espíritu Santo, siendo una persona ya de muchos años. Aquí le está el Señor reconociendo ahora a través del apóstol Juan todo lo que ellos hacían bien. Pero tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. Tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. Este mensaje de esta iglesia es una advertencia por todos nosotros que no basta con comenzar bien. Hay que perseverar con amor y fidelidad hasta el fin. Hasta el fin. ¿De qué me vale a mí que conocí al Señor en el 65? Después de una guerra que hubo en mi país. En el 65, 27 de junio del 65, acepté al Señor. Y cuando estuve celebrando mi boda de oro en la tierra, yo celebré mi boda de oro con el Señor en la tierra y preparé un culto especial en la iglesia donde invité pastores conocidos desde mi adolescencia, mi juventud, cantando algunas alabanzas, pues como una alabanza que fue por la gracia del Señor. Por su gracia es que persevero. También pidiendo otra alabanza que cantaran allí. Incapaz, quizás
Ustedes han oído esa alabanza. Incapaz. No he podido hacer tu santa voluntad. Pero aquí estamos para hacer la voluntad de Dios. No es como yo quiera. Es como quiera el Señor. No es a mi manera que yo voy a servir a Dios. Es a la manera de Dios. Es como Él quiere que le sirvamos. Y allí se hacían dos preguntas. Yo mismo fui que preparé el programa. Para que hicieran dos preguntas a la hermana Agustina en esos 50 años que estuve celebrando la iglesia allá en Sabana Perdida, que el Señor me permitió levantar, pastorear, luego ganarme quien fue mi copastor por 14 años, quien fue mi pastor y José Manuel de la Rosa, el tesorero del concilio, pues cuando ya pasó a ser iglesia, la pastoreó. Y yo puse para que me hicieran dos preguntas. La primera, hermana Agustina, ¿cómo fue que usted vino a los caminos del Señor? La primera. Y la segunda, ¿y qué usted ha hecho? ¿Qué usted ha hecho para permanecer todos estos años? Sí, Señor. Y la primera respuesta, me convertí de juego. Sencillamente. Yo no me convertí de verdad. Aquí yo observé algo en Rosa de Sarón. De alguien que entró aquí a este local. Y solo me acordé de alguien que iba a esa iglesia allá en Sabana Perdida. La segunda iglesia que el Señor me permitió fundar. Y esa persona iba bien borracho a la iglesia. Dígame a qué iba a la iglesia, borracho. Solo a escuchar a la hermana Agustina cantando el libro de la vida. Y llegaba así bien borracho a escuchar el libro de la vida. Y yo cantaba ese libro de la vida y viviendo mi experiencia propia. Yo estuve 10 años sin tener documento porque yo no aparecía en el libro de la República Dominicana, de los archivos. ¿Y qué importa que mi nombre no aparezca en el libro de la tierra? Lo importante es que mi nombre aparezca en el libro de la vida. Cuando usted aceptó al Señor, su nombre fue escrito en el libro de la vida. Pero esto no es que salvo y siempre salvo. Esto es el que persevere hasta el fin. Esto es hasta que te muera. Hasta que te muera. Hasta el fin. ¿De qué me valen? ¿De qué me valen estos años que tengo militando en estos caminos si al final no voy a permanecer? Gloria a Dios. ¿Cuántos días oscuros, como decía la última alabanza? Alabado Dios. Mire, si usted con 2 años, con 10, con 20, con 30, con 40, usted ha pasado en este camino la verde y la madura, como decimos. Usted se puede imaginar cuánto ha tenido que pasar la hermana Agustina en estos caminos. Pero la segunda pregunta, ¿y qué usted ha hecho? Se lo voy a contestar en 1 de Samuel 1, verso 9. La parte B. Es bonita la de adelante. Él guarda los pies de su santo. Pero la parte B del verso dice: porque nadie será fuerte, decía Ana, cuando daba gracia a Dios por Samuel, por aquel hijo que Dios le había dado. Y que ustedes saben, ustedes son personas preparadas, todo lo que pasó Ana
con esta rival que tenía Penina. Porque yo tengo hijos y tú no tienes. Pero ahora ella le daba gracias a Dios. Yo también soy esa. Yo no iba a tener hijos. Yo no iba a tener hijos. Y tuve la dicha, gloria a Dios, la suerte. La dicha, el privilegio, que me casé con un hombre con 5 muchachos. Pero eso no es nada, espera el otro golpe. Eso no es nada. Mire, recién casada, esa fue mi luna de miel. Llegó la primera a 2 meses. Y a los 9 meses yo salí y cuando llegué habían 3 flores más en el asiento. Lo dejaron ahí. Y una nieta de aquel lado también. Me tocó. Pero gracias al Señor. Y yo no iba a tener. Pero lo que Dios promete lo cumple. Y si usted es fiel es Dios. Que lo que promete lo cumple. Lo que usted y yo no podemos desesperarnos. No podemos desesperarnos. Me había prometido 4 hijos. Teniendo amores con él. Un siervo de Dios me dijo, ustedes van a tener 4 hijos. Ahora había pasado por una cirugía donde se llevaron un ovario de los míos. Me dejan un solo. Y me dijeron, no tuvimos problema. Después que sí. En la primera cirugía dijeron, todo va para afuera, no vas a tener hijos. Pero después hubo una revolución y ya no apareció eso. Apareció un quíter. Y me decían las mujeres, pregunta si te quitaron tener hijos. Digo, ya yo no voy a preguntar. Si lo quitaron, lo quitaron. Pero yo le dije al Señor, no permita que me operen más de una vez. Pues ahora me caso con un hombre con 5 muchachos. Y ahora yo no salgo embarazada. Se aparece una cuñada, viene de 2 países, de por Venezuela, de por allá. Y se aparece y va allá al 9 de la Sánchez. Ese es cerca casi de Jaina, va al 9 de la Sánchez, donde yo vivía. Y que Dios me permitió levantar la primera iglesia que pastorea el reverendo tesorero del concilio, José Manuel de la Rosa. Pues estoy allí y llega ella. Qué bueno que te casaste con un hombre que tiene hijos, porque tú no vas a tener hijos. Digo, mira, ¿a quién le vamos a creer? ¿Al hombre o a Dios? Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, pues. Amén. Pero hay que obedecer a los hombres, porque eso es como que se voltea. Pero que si usted no obedece al hombre, a quien está viendo, usted tampoco obedece a Dios. Gloria a Dios. Pues mire, yo le contesté con esta firmeza. Dios me prometió 4 hijos. Y Él no falla. Él no falla. Pues me aparezco entonces y yo le dije, hasta del polvo, Él me va a dar hijos. Pues me fui al Morgan, un hospital bien grande que hay allí, que ya hay como 8 hospitales ahí, eso está inmenso. Cuando los dominicanos vayan allá y vean, eso es una monstruosidad, como 8, así es. Como 8 hospitales hay ahí. Óigame, y voy a donde mi médico, digo, mire, doctor, ¿es verdad que usted me quitó tener hijos cuando usted me operó? Dice, mira, nosotros no te quitamos el tener hijos. Pero mira, tú tienes otro problema en el quíster, en el ovario que te queda. Tú tienes otro quíster ahí. Y hay que operarte. Y si te operamos ahí, entonces sí es que es verdad que tú no vas a tener hijos. Pues quiero decirle que para no darme, me ha dado 4 a mí también. A mí me llamaban
en el 9, en Sabana Perdida. La mujer de los muchos muchachitos. Y ahí cuando yo tenía que alquilar casa, así me hacían esas personas que se encargan de alquilar casa, desde que me veían, con todos esos muchachos. Mire, y cuando el médico que ya está con el Señor de la iglesia, voy donde él a consultarme, me mandó al Padre Villini, otro hospital muy viejo allá, por allá, por la zona colonial, por ahí, por ese sitio. Me mandó al Padre Villini con una carta. Vean de esa doctora que hasta un pedacito que ella te deje, tú puedes, tú puedes. Cuando me llevan allá, me dice, usted tiene que hacerse esta prueba y ya usted sabe toda la prueba. Y yo le dije, la acepto toda, menos el gravindeo, o sea, la prueba de embarazo. Yo no estoy embarazada. Yo tenía 4 meses ya de embarazo de mi único varón, porque tengo 3 hembras, y no lo sabía. No quería, pero el médico, la esposa que fue de la que ayudó a levantar la iglesia, me dice, para que tú no tengas que pagar por este análisis, dame la orina para que Secundino se la lleve para Sabana Grande Boyá. Él era su director. Y entonces, pues, no pague por él. Pero antes de llegar a los resultados, viene la esposa, hermana Antonia, que está con el Señor, y me dice, está embarazada de un varón. Antes de llegar a los resultados, digo, mire, no juegue, hermano. Óigame, alguien aquí decía los trabajos que pasó cuando llegó aquí. Mire, era que yo no tenía ni para un análisis, ni para tirarme fotos, pero hice el esfuerzo, digo, para que me vean con mi barriga y después no digan que yo adopté a todos esos muchachos. Con la única barriga o embarazo que pude tirarme una foto. Los otros, y nosotros no somos hijos, tú no te tiraste fotos. Yo no tenía para estarme tirando fotos. Es como hoy, que hay tanta comodidad. Y ahí nació mi varón mayor, Juan Antonio Matos Rojas, o hijo. Y le doy la gloria a Dios por lo que Dios ha hecho conmigo. De ahí voy a andar al médico, mira, tú eres mi hijo, pues tengo un segundo y voy a operarte. Me operó el Señor en la noche. Y de ahí tuve una tercera y en la cuarta quedé inválida. Pero el enemigo creía que se iba a salir con la de él. Mire lo que me esperaba a mí, estar en Madrid, España. Gloria a Dios. Me dejó inválida. Para que no caminara. Para que no caminara. Mi cuñada, hermana de él, que tuvo como 30 años en un hospital que le llaman allá la Altagracia, donde las mujeres dan a luz. Ella trabajó allí como 30 años. Y por vía de ella, se hacía junta médica para ver por qué una mujer que dio a luz normal ahora queda inválida. Y hasta 12 médicos con el director, el subdirector, se juntaban allí. ¿Por qué esta mujer que dio a luz normal ahora está inválida? Pero al Dios que usted y yo servimos, no es un Dios de muñeco. No es un Dios de barro. Es un Dios de verdad. Al Dios que usted y yo le servimos y que no podemos perder el tiempo en este camino, sino aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Dios hizo maravilla. Allí me llamaban la vaquita, porque Aloida, la que permanece en el Señor, 38 años va a cumplir, Loida Matos. Y que la presidenta aquí nacional y bien amiga de ella, me junté allí en la reunión de pastores. Me junté con Ana, así me parece que es el nombre de esa joven, que conozco a sus padres y todo. Loida Mato, tuve que mandarla para la casa. Y entonces yo tenía que mantener el hospital.
Y venían del banco, me ordeñaban, se llevaban leche para los niños que estaban en incubadora. Las mujeres, era una sala bien grande en la que yo estaba. Las mujeres que no podían dar pecho, venían las enfermeras que decían, aquí tenemos una vaquita. Una señora que dio a luz como a los 50 años a mi lado, no daba nada, yo era la mamá de esa niña. Y yo tenía que llamar a los niños por turno, mira, tráeme aquel primero, después aquel. Cuando me traían la comida que la ponían ahí, y yo decía, por favor, pásame esa comida, pero ¿y qué es lo que tú tienes? Que tú no puedes coger tu comida. Digo, es que no puedo caminar. Pero yo no te veo nada en la cara. Es que usted y yo no podemos reflejar problemas a lo de afuera. Digo que mi problema no está en la cara, mi problema es aquí, que no puedo caminar. Me tiran la placa y la placa dice que no tuvo nada, es para que se muera, para que se muera. Pero usted y yo estamos aquí hasta que Dios quiera que estemos. Usted y yo somos ciudadanos del reino de los cielos. Usted y yo somos peregrinos. Y decía un texto bíblico aquí en Cantares 8:7. Las muchas aguas, ya, mire, me he tomado mucho tiempo. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni la ahogarán los ríos. Si diese el hombre toda la hacienda de su casa, o sea, todo lo que tenga, por este amor desierto, que yo la voy a menospreciar. Para mí, pues, no ha habido mundo, pero estoy en el mundo. Pero es que Jesús no le dijo, váyanse del mundo. Cuando oraba por sus discípulos, ¿cómo fue que le dijo? Padre, no te ruego que lo quites del mundo, pero que lo guarde del mal. Y Juan dice a la iglesia, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque todo eso pasa. Nada podrá apagar el amor de Dios. Y el apóstol Pablo lo decía. ¿Qué me apartará del amor de Cristo? He pasado hambre, como quizás usted. Verme con un pan para darle a todos esos muchachos, con un solo pan. Para darle un pedacito a cada uno, porque no tenía más nada que darle. Pero allá en Jaina, donde vivía en Quitasueño de Jaina, usar Dios a un siervo desde muy lejos cruzando la avenida y aparecerse como a las 10 de la mañana en un motorcito con 2 fundas de pan, una compra y los cuartos del carbón. Al Dios que usted le sirve y que no hemos venido a perder el tiempo sino a aprovecharlo porque los días son malos. Ahorita se hablaba ya, Cristo viene. Esperamos su venida. ¿Y cómo lo vamos a esperar? ¿Como la virgen insensata? No, como la prudente. Vamos a buscar ahora, hoy. Canto otra alabanza que dice, si mañana fuera hoy. Ah, no, porque quizás sea mañana. Pero ¿y si viene hoy? Usted no sabe a qué hora va a llegar. Entonces no es mañana que yo me voy a preparar, es hoy. Hoy es que yo tengo que estar preparada. Porque no sé a qué hora de venir. Yo vengo como Pablo, como Juan, a elogiar a Iglesia Rosa de Sarón. He visto en ustedes ya, como decía el esposo de la pastora, ya, mire, no me lo voy a pasar de las 3. Y me jala el saco, me dice amén, amén. Mire, ya, ustedes son gente de valor. Ustedes son gente que trabajan. He visto en ustedes ese amor, esa unidad. Pero ¿qué fue lo que se dijo a la iglesia de Éfeso? Como comenzaron, terminen. Tú comenzaste bien, pero termina. No se cansen en el camino. Trabajen unidos como el padre. Aquel padre que le dijo a esos 7 muchachos, vámonos al campo, que tengo una herencia para darle.
pero tomen una soga, varias sogas, y vámonos al campo. Tengo una herencia. Y cuando llegaron allí, puso a estos 7 muchachos, lo puso a jalar la soga sola y se partió de una vez. Pero lo puso a tejer todas las otras sogas. Y le dijo, pártanla ahora, y no pudieron. Esa es la herencia que le dejo. Trabajen unidos, porque en la unión está la fuerza. Y ellos creían que le iba a hablar de otra herencia. Tito dijo, 2:12, y fue el texto central de la convención mundial que se dio allá en mi país hace como 15 años, y que esta va a ser la segunda convención mundial. Renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en esta vida, como que si no existiera. Pero yo quisiera leer ese texto, yo lo tengo por aquí, quisiera leerlo, ya sí, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Quisiera leer ese texto, sí, aquí está. Aquí está en Tito 2:12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sí, sí, Señor. ¿Cómo comenzaron a terminar? Esta iglesia de Éfeso comenzó bien y aparentemente todo lo estaba haciendo bien. Gloria a Dios. Estas 10 vírgenes aparentemente todas estaban bien, pero había una diferencia. Habían unas originales. ¿Y cómo es lo inverso de original? Alguien que me lo diga. Una copia, imitación. En mi país le llaman calaverita. Sí. En estos 3 minutos, Gloria a Dios. ella predica conmigo y ella predica este Blaze predica conmigo. Es aguantado todo el calor del día, como aquello, uno en la mañana, uno en la tarde y uno en la noche. Sin embargo, el dueño de la viña le pagó a todos iguales. Esto no es que porque yo tenga tantos años, a mí me van a... Y aquel que tuvo un día y venció y se fue, ganó. Ella es original. Tiene casi 30 años. Esta farda que yo tengo puesta. Entonces, llamamos 2 seguidores de Cristo, como decía el siervo. Llamamos una cristiana, pero aquí tenemos una Cristina. Ella no bota ni un cc de tinta y está igualita, casi por 30 años. Aquí hay una imitación muy bonita, ¿verdad? Mi chaqueta, muy bonita. Pero ella, cuando yo la lavo, se decolora. Va a llegar el tiempo, como la insensata, que va a perecer. Va a botar su color. Parece oro, pero no es original. Es una copia. Es una Cristina. La palabra cristiano solo aparece 3 veces en la Biblia. Hechos 11:26, Hechos 26:28 y Primera de Pedro 4:16. Y usted lo ha leído, y yo puedo decírselo, pero usted lo ha leído. Cristiano, eso es una palabra de peso. Seguidor de Cristo, porque era que le llamaban antes lo del camino, pero en Antioquía por primera vez le llamaron cristianos porque veían que seguía
La línea de Cristo, lo mismo que decía el profesor esta mañana. Seguidores de Cristo. Usted y yo somos seguidores de Cristo. Usted y yo, me perdonen si hay algún cristino, no somos cristianos, ellos somos cristianos, seguidores de Cristo, no religiosos, no religiosos. Usted y yo somos servidores de Cristo, que vamos por el cielo, peregrinos en esta tierra, pero confiando no en usted, no en su fuerza, en la fuerza del Señor. Él es quien nos da la fuerza. Que ninguno de esa última cita de 1 de Pedro 4, 15 y 16, que ninguno de vosotros padezca como homicida, malhechor, ladrón, por meterse en lo que no le importa, en negocios ajenos. Que ninguno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Glorifique a Dios en esta parte. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro nombre fue inscrito cuando le aceptamos, pero hay un borrador. Apocalipsis 3, 5 o 5:3, por si me equivoco. 5:3 o 3:5. El que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Aunque yo por 10 años no estuve en el libro de República Dominicana, pero yo estaba allá arriba. 10 años pues luchando hasta que lo conseguí. Vine a España y en el primer viaje o el segundo. En el primero. Esperando esos papeles y llegó el cartero vacío. 7 libros de papeles que mandó mi hija que es médico, que tiene como 18 años aquí. Casi al dar a luz, quería que yo estuviera en su parto, porque en el primero me la negaron como 2 veces. Y llegó vacío. Volvió a recoger ella papeles con el barrigón y mandarlo. 2 fechas en el consulado. Una temprano pero pagando y otra tarde sin pagar. Digo, mira, coge la tarde. No coja la temprano para pagar dinero. Cógela más tarde. Y a los 3 días ya yo estaba avisada. Toda la gloria sean de Dios. Y 3 minutos solamente, 3 minutos solamente, 3 minutos para coger esa cita. Solamente 3 minutos, no di que a las 9:03 ahí van a entrar. Mi hija entraba hasta que entró y conseguimos, para la gracia del Señor, la residencia. Entonces, como dijo el Señor, un poquito aquí me veré y un poquito no me veré. Tengo trabajo aquí y trabajo allá. Estoy aquí y estoy allá. Bendito sea el nombre del Señor, porque tengo allá familia, tengo compromiso y también aquí lo tenemos. Pero hasta el fin, sigan así unidos, sigan unidos. Y a ese joven que está ahí, que siga hacia adelante, que sigas, pero yo lo veo muy distinto, que siga hacia adelante. La vida de Cristo se está reflejando ya en su vida. Sí, Señor, hacia adelante con Jesucristo. Aquel borracho era el borracho del barrio y tiene más de 10 años sirviendo al Señor. Tiene más de 10 años. Como él volverán quizá otros y denle el mismo apoyo, el mismo amor que ustedes tienen. Tengo contra ti que ha dejado tu primer amor, pero yo quiero que cuando yo vuelva ni uno se vaya, que todos estén aquí y sigan unidos así, que Dios le ha de bendecir, Dios le ha de premiar y Dios a su tiempo cegaremos si no hubiéramos desmayado. Así es que Dios le bendiga, Dios le guarde, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No sabemos en qué momento ha de venir nuestro Señor. Gracias, mi amada hermana, y perdónenme por los minutos que les cogí.